Vale, bueno, procederé como el público y... Como me han pedido, digo, me han pedido porque yo siempre opero al listado, pues me han pedido que hable de catástrofes, emergencias y demás. Y lo primero que quería aclarar es que todo el mundo habla de emergencias, pero parece que siempre es lo mismo. Y no tiene nada que ver. Es que emergencia es, viene una ambulancia y se lleva a un señor que está enfermo, es una emergencia. Pero estamos hablando de esa emergencia desde esa hasta todo un pueblo que se desplaza en un momento determinado. Fíjense si hay distintos tipos de emergencia. Por eso planteaba yo este esquema un poco para centrarnos en, primero, la emergencia depende del origen, del lugar geográfico. O sea, el origen es el cómo, el lugar geográfico es el dónde, el tiempo es el tipo de urgencia, si son de días, meses, los destinatarios usuales a quienes afectan. Y entonces, cada uno de las mezclas que podemos hacer con cualquiera de esos tipos, que vemos un montón de ellos, es una emergencia distinta. Y hay que tratarla como emergencia distinta. Y ahora mismo no hacemos distinción de ningún tipo y no tiene ningún sentido, porque a cada una de ellas se le puede dar una respuesta específica y plantear unas soluciones específicas para justo para esa emergencia. No vamos a hablar de todo eso, sino simplemente el tenerlo en mente, y cuando nos digan emergencia decimos, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué es? ¿Cuál es el origen de esa emergencia? ¿Dónde se produce la emergencia? ¿Cuántos recursos hay? ¿El tiempo? ¿Cuánto es esa emergencia? No es lo mismo que haya que desplazar a una población. Ahora hemos tenido, hace poquito, ahí en Murcia, que se ha llevado en las avenidas, se han llevado un montón de casas de algún pueblo, a eso los tienen que alojar en otro sitio, pero son 4 o 5 familias que van a estar durante un año y tal, mientras se refugian o les hacen algo provisional y luego algo definitivo, que no es lo mismo que en Somalia, que hay toda una población desplazada que lleva 2 años o los que sean. Es otro tipo de emergencia que no tiene nada que ver, los recursos, los planteamientos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es afrontar 2 casos distintos, que van a ser 2 cosas que en principio se plantearon para resolver algún problema. Para pasar a lo anterior, y salir de ahí ya, entonces vamos a la carpeta de arriba. Vale, ahora ya con entonces, esto es un tipo de emergencia, una emergencia momentánea. Entonces, es una emergencia momentánea que en un momento determinado, supongamos que ha habido un terremoto en un área específica que es bastante lejana, y esto porque se muere solo, que hay una especie de duende extraño. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como hay que alojar rapidísimamente a una población numerosa, lo que vamos a hacer... Esta, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trasladar un alojamiento para un montón de personas de una población que lo necesita inmediatamente, y lo que hacemos es, mediante un helicóptero, entonces, viene un helicóptero con un paquetito freezer, el tamaño del paquetito, como yo he hecho bastantes estructuras neumáticas que están construidas con lonas de textiles, con impermeabilizadas y demás. Entonces esto, en principio, es un espacio que tiene unos 33 metros de largo y unos 50 de ancho y unos 50 de largo, y se lleva en un paquetito que son, pues, 2,5 metros por 2,5 metros por 2,5 metros. No se puede pedir más a la vida. Y entonces lo que se hace es, con una excavadora o incluso con palas,
se hace una zanja, entonces se llega, la lona tiene que tener un doblado especial también para poderla desenrollar rápidamente, y luego con la pala excavadora se hace una zanja todo alrededor, se dejan los lugares de las puertas, que estas también en la zanja la vemos ahí, la lona se mete por dentro de la zanja hacia aquí, entonces la tierra que se ha dejado aquí se vuelve a echar encima, y con la pala excavadora pasamos la lona por encima de estos arbolitos, la volvemos a meter en el otro lado, cerramos, ponemos los ventiladores con el grupo electrógeno y ya tenemos alojamiento. Es decir, en cuestión a lo mejor de una mañana y una tarde, pues hemos hecho un alojamiento para 500 o 600 personas, que de hecho, si estuvieran en plan individual, pues entrarían muchos más, y luego lo que hacemos en el interior es simplemente unos redondos, con unos redondos de estos de acero, de los de la construcción, que se pueden doblar a mano, porque son de estos, un redondo de diámetro 15 milímetros, los doblas así, de modo que queden elásticos, no tengan, y entonces pinchas en el suelo, le pones estos alitos así, pasas un plastiquito, un polietileno o un PVC por encima, y ya tienes un alojamiento un poco más individualizado para un padre con 2 hijos, para la mujer de no sé cuántos, que se pueden meter en este tipo de... Y aquí está también alguna de cómo se podría confeccionar cualquiera de las piezas estas de un modo muy sencillo, teniendo unas grapadoras, unas simples grapadoras y nada más, que no haría falta ninguna otra cosa. De esta manera, nosotros... No necesito el otro. Y entonces, de esta manera, podemos o bien poner solo una pieza, o bien, como en este caso, pues ir añadiendo una serie de elementos adicionales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería la enfermería, el sitio de gestión general de toda esta ciudad, que si multiplicamos 800, multiplicamos por 6, son 4.000 personas que pueden ser alojadas en cuestión, ya digo, de una mañana y una tarde. Luego, con el tiempo, lo que podemos hacer es hacer unos lavaderos, que los vemos aquí, unos lavaderos con agua que va a salir de estos depósitos, que no lo he traído aquí, pero todo eso está hecho en realidad. De hecho, depósitos de estos de cereales, depósitos de agua, simplemente hay que llenarlos de agua y ellos solo se autoinflan, según van teniendo más agua, se van levantando, tienen una pared un poquito cónica, tronco cónica, y entonces ellos mismos, según se va llenando de agua, se va subiendo, y cuando el agua ha terminado y se los tiene uno que llevar, simplemente los dobla, los montas en una camionetita, porque esos ocupan del tamaño de 1,5 metros por 1,5 metros, te los llevas y ya. Y tenemos una solución que realmente se puede llevar de un sitio a otro, y son alojamientos temporales que, ya digo, resuelven. Y en este caso, como hemos dejado los arbolitos aquí, encima tenemos como una especie de paisaje interno, extraño si ustedes quieren, pero por lo menos a refugio de tormentas, de insolaciones o de temporales o de cualquier vicisitud que nosotros podamos tener en este momento. Aquí vemos, vamos a hacer la siguiente, aquí vemos la esta general, otra vez más allá. Y ahora vamos a pasar a las siguientes carpetas, si me ayudas, vamos a poner la siguiente carpeta. Estos son otro tipo de ensayos distintos que se hicieron en la Escuela de Arquitectura de Madrid con los propios alumnos. Y entonces se hicieron 3 grupos. Esto es una experiencia del año 69. Una experiencia del año 69 en una escuela de arquitectura en la que mi asignatura, que era viviendas de emergencia, en el año 69, me llamó el director de la escuela y me dice: pero vamos a ver, ¿usted qué se ha creído? ¿Que esto es una escuela para enseñar a hacer casas
hippies y para gitanos. Ahora se ve como una excentricidad, entonces hacer estas cosas era un auténtico disparate, porque en el fondo eran para el director de la escuela, que hace todo este tipo de edificios, como puede ser el Cursal o como puede ser algo parecido, pues esto es, pues eso, barrio chabolista, pero chabolas. Y entonces, eso que era una asignatura que no tenía créditos, que no existía, que lo había inventado yo, se apuntaron un montón de alumnos, estuvieron trabajando como locos, no tuvieron ningún crédito de ningún tipo. Hoy incluso alguno de ellos que ha sido director del departamento de proyectos a veces se me acerca y dice: oye, ¿tú te acuerdas que me diste un diploma que no me servía para nada? Y entonces ha sido, yo digo, director del departamento de proyectos y se acuerda todavía y dice: pero nunca he disfrutado más que en aquella época. Y vamos a ver en principio porque hicieron primero una serie de ejercicios teóricos de cómo podían ellos organizar. Algunos iban a hacer un elemento tipo, por así decirlo, cúbico, más tradicional, y otros esto todo se iba a hacer con papel, es decir, con cartón ondulado, de eso que son 3 capas de papel y que son cosas como de este tipo, que luego la empresa del cartón, que nos regaló el cartón para trabajar, digo, el cartón ondulado, para trabajar con él, hizo una publicación y aquí vemos perfectamente cómo es una lámina de papel, la otra lámina de papel así, otra lámina de papel, y esto es el triple cara y este es el doble triple cara, que son. Entonces lo que hicimos es acoplarnos a las dimensiones que tiene una pieza de estas y partir de eso hacer un diseño de ver cómo podíamos hacer con eso, que era una cosa tan frágil, hacer una vivienda o algo que pudiera utilizarse de alojamiento. Entonces uno de los alumnos hicieron este diseño que es más tradicional, y yo les comentaba: hombre, pero ¿tú crees que si ahí es una vivienda provisional, le vamos a meter una bañera roca con un inodoro roca? Me parece que sea muy adecuado. De hecho, en su momento, comentaba yo ahora con algunos de los directores de aquí, que para esta época yo tenía hecho un váter que todavía no se ha popularizado en ningún lado, que es que no necesita agua. Y dices: ¿y cómo es? Pues sencillísimo. Tú pones un rodete de estos así de madera, pones una bolsa de plástico y además la divides en 2 partes, los líquidos van a un lado, los sólidos van al otro, y luego cuando te levantas se sella automáticamente con una soldadura de esta de alta frecuencia, y entonces no ha gastado nada de agua, ha quedado todo ahí dentro, y van el reciclaje de los sólidos y de los líquidos. Imagínense todas las heces que van al alcantarillado y todas las depuradoras que hay, que si alguno de ustedes se molesta en ver cómo son los servicios de depuración, son salvajes y vale un disparate. Y de esta manera todo va al reciclaje directamente, porque sales orgánicas y residuos orgánicos en su verdadera esencia y demás, la cantidad de compuestos químicos que hay, que son fabulosos, porque el cuerpo normalmente con la comida y con suplementos tiene que suplir todo eso que ha perdido precisamente con la expulsión de las heces y de la orina. Y que nosotros no pensamos en eso, pero realmente sería: hemos eliminado todas las depuradoras de todas las ciudades, al alcantarillado no va nada más que el agua de las calles, y entonces, ¿qué va a los ríos? En todo caso, la contaminación de los coches, pero nada más. Pero no todo eso, que de hecho cuando llueve un poco, las depuradoras abren directamente las compuertas porque no pueden depurar toda el agua que hay de la ciudad, y todo eso va al río, va al mar, y va la contaminación tremenda de todo este tipo de cosas. Pero bueno, digo que no tenía ningún sentido, pero tenemos, en este caso, vemos que incluso las ventanas son unas ventanas abatibles que están hechas también de cartón ondulado. Este es el tipo de suelo que se va a poner, que se hacen unas cajitas boca abajo, que luego se le pondrá, lo veremos más detenidamente viendo otra serie de imágenes. Este es el diseño en planta de la casa. Es una casa que yo les comentaba a los alumnos que no tiene mucho sentido porque es una casa excesivamente tradicional. Y aquí están los alumnos,
Además, en aquella época es que